Queríamos buscar por otro lado e intentar encontrarnos con unas cosas que por ahí quizás el domingo tenemos unos minutos más para brindar, como por ejemplo algunas cosas de libros, vinculado a libros. Y uno de ellos que me llamó poderosamente la atención es un curso que se está por dar, obviamente ahora todo es Zoom, sobre Borges. Silvina Marcimián, que siempre tiene la amabilidad de contactarse con nosotros, o mejor dicho, nosotros de aceptar nuestros contactos, está por brindar eso, y ese curso, Claves para leer a Borges. Yo me quedaba pensando, decía, ¿se puede, hay claves para leer a Borges? Hoy hay una atención sobre un intelectual tan importante para la Argentina como fue Borges, o sigue estando vigente. Silvina, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Buen día, Daniel, ¿cómo están? Gracias por llamarme. No, por ¿Cómo favor. están por allí? Bien. Silvina, contame, ¿cómo es esto de claves para leer a Borges? ¿Es hoy una cuestión para las nuevas generaciones? ¿Es para aquellos que les gusta Borges? ¿Cómo es? Eso es una buena pregunta. Es un curso que está abierto a toda la gente que quiere iniciarse en Borges. ¿Viste? Porque a veces hay una idea de que Borges es muy difícil o sí, que es tan importante su obra que uno no sabe por dónde entrar, ¿no? Entonces, establecer una serie de claves, un camino posible para que la gente pueda de manera más organizada decir, bueno, estos son los temas borgianos, estas son las formas en las que escribe Borges, y entonces de esa manera un poco más ordenada puede introducirse, pero está dirigido a todo tipo de personas y específicamente a docentes, maestros, editores, bibliotecarios que trabajan diariamente con los textos de Borges. Así que me parece que es una propuesta hoy en día que va a ser muy bien recibida, porque hay mucha gente que tiene ganas de conocerlo o de leerlo con una mayor profundidad. Y lo importante de un curso, en estos momentos de manera obviamente virtual, por la circunstancia de la pandemia, es porque pone a varios lectores a leer simultáneamente y a conversar entre ellos. Porque a veces, viste, uno lee y cree que entiende cosas o surgen temas sobre los cuales le gustaría charlar, y entonces estos ámbitos de los cursos abren esos espacios para que se lea en conjunto, para que surjan dudas, cuestiones, debates, y que un texto de Borges lleve a otro, y que también lleve a otros textos posibles, a otros escritores y a otras lecturas. Por eso me parece que es muy importante que la gente se sienta convocada por este curso en particular, que me parece que va a ser muy didáctico, porque lo importante acá es que lo vamos a plantear con mucho didactismo, ¿no? Con una manera sencilla, abierta, atractiva, amable, agradable, para que todos se sientan integrados y todos puedan participar. Ahora, Silvina, ¿tiene actualidad leer a Borges? Absolutamente. ¿Por qué? Primero porque todos sabemos que Borges es nuestro embajador en el mundo. Es decir, si nosotros miramos a los faros culturales como Estados Unidos o Europa, pero también en las culturas en Oriente, como en el caso de Japón, permanentemente uno dice Argentina y el primer nombre que surge, además de todo lo que tenga que ver con el deporte, es Borges. Es decir, el eje de nuestra cultura es Borges. Borges es nuestro embajador, ¿por qué? Porque ha hecho una literatura accesible, más abierta, más neutral, es decir, no es regionalista, no es localista, él trabaja con temas universales, pero al mismo tiempo lo escribe en nuestra lengua, el argentino, que es una lengua realmente exquisita, así como él la modeló, es una lengua que se puede traducir, es una lengua que lleva al interior de lo que es nuestro país y de lo que también es Latinoamérica, pero al mismo tiempo tiene todos los condimentos que permiten leerlas desde otros lugares y con otras vivencias y en otras épocas históricas. Una obra trascendente, que nos trasciende. Entonces, hay mucho interés, y dentro de la Argentina hay interés porque el personaje Borges, y sobre todo, incluso en relación con lo social, con lo político, con lo vivencial, en el día a día, vamos a ver que muchas de sus historias trabajan los temas que son de actualidad. Entonces, me parece que eso es lo que hace que tenga tanta repercusión. ¿No es una cuestión elitista? No, para nada. Es cierto que Borges, por eso damos las claves, necesita cierto entrenamiento. Entrar de golpe es como que nos abruma.
Pero Borges siempre ha dicho y ha tenido este cuidado, ¿no?, de escribir una literatura que sea bastante flexible, que permita muchas lecturas simultáneamente. Él daba ese mensaje sobre qué debe ser la literatura, ¿no? Si la literatura tiene que permitir que cualquier lector primero pueda leer con placer y pueda leer con cierta comodidad, que pueda entrar en el texto. Algunos leerán una historia y otros leerán otros elementos en esa historia o en distintos planos, pero nunca un texto, no solamente una obra de literatura, sino una obra de arte, de música, cualquier obra de arte para Borges, nunca tiene que dejar al espectador o al lector afuera, ¿no? O al oyente fuera, así siempre tiene que ser amable como para poder ingresarlo. Naturalmente que hay zonas de la literatura de Borges que requieren cierta preparación o lecturas previas, ¿no?, de alguien que va se mete en esa literatura, pero hay otras que no. Borges ha sido una persona que le ha encantado toda la literatura popular. Si a uno le gustaba, ¿qué era lo que le gustaba? Le gustaba la literatura de aventuras, la literatura policial, y todos esos géneros que en su momento eran menores y que se vendían en los kioscos. Esa era la literatura favorita. Cuando iba al cine iba a ver westerns, y muchas historias de western las recupera y las reescribe. Hay un libro que se llama Historia Universal de la Infamia, por ejemplo, que son historias de aventureros. Y recordemos algo muy interesante de Borges. Él, en una etapa de su vida que él recuerda que fue la más feliz, dirigió un suplemento que salía los sábados por el diario Crítica, que era el diario que tenía la vigencia que hoy tiene Clarín o que tiene Nación, que sacó bajo la dirección, ¿no?, de Botana, sacó una publicación los sábados multicolor donde difundía literatura popular, y Borges fue su director. Y él decía que fue la parte más interesante de su vida, estar en esa redacción y escuchar a los periodistas y a la gente que se acercaba al diario, que contaba historias que eran mucho más jugosas que las que la literatura o los escritores cultos podían escuchar. Así que a veces nos engañamos con Borges, porque lo vemos primero una persona de otro siglo, que es ya un siglo pasado, que es el siglo XX, lo vemos muy altildado, parece muy erudito, muy académico, pero en realidad era una persona, yo lo he conocido, y era una persona muy afable, una persona sentimental, una persona absolutamente abierta para que uno se sentara a charlar de cualquier cosa con él. Así que me parece que ojalá que el curso entusiasme a la gente y se dé cuenta de que puede hacer lo que puede leer y que lo va a disfrutar, que es lo más importante. La verdad, un gusto. Lo que estamos buscando. Sí, la verdad, un gusto poder escucharte, Silvina. Te mando un saludo grande y seguramente nos encontraremos también en ese curso y transitar sobre la vida de uno de el autor más importante de la República Argentina, como es Borges, a gente que le puede gustar o no gustar, pero nadie puede llegar a dudar de la trascendencia que tiene en las letras de nuestro país la figura de Borges. Te mando un beso y te agradezco mucho, ¿no? Al contrario, gracias a ustedes y un gran cariño a tu audiencia. Gracias, Silvina Marcimián. En esto que es claves para leer a Borges, que a uno nunca deja de llamar la atención, digo, el hecho de sentir, a uno puede tener llegada o no, le puede gustar o no, pero no deja de ser una figura tan trascendente para la literatura de la República Argentina.